Hola otra vez, en esta ocasión vamos a trabajar lo que se denomina el cuadrado de un binomio. ¿Qué era un binomio? Era una expresión algebraica con dos términos, ¿no? Acá fíjense, x es un término, a es un término. Dos términos, binomio. Cuadrado, ¿por qué? Porque el binomio está elevado al cuadrado. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora se llama desarrollar el cuadrado del binomio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Elevamos al cuadrado el binomio. Cuando elevamos al cuadrado, ¿qué hacemos? Por ejemplo, acá. 3 al cuadrado, ¿qué implica? Escribir dos veces el 3 y multiplicar. Acá, ¿qué hacemos? Escribimos dos veces el binomio y multiplicamos. Para multiplicar vamos a aplicar la propiedad distributiva. Acá quiero hacer una aclaración. Fíjense que tenemos suma. Por lo tanto, a medida que vaya haciendo la multiplicación, entre los términos resultantes simplemente puedo poner suma y no me tengo que andar preocupando por ver si va suma o va resta ahí. Después vamos a ver en el caso B, cuando tengamos resta en vez de suma acá en el binomio, qué cosas tenemos que tener en cuenta. Pero por el momento no hace falta. ¿Cómo aplico la propiedad distributiva en la multiplicación de digamos, un binomio por sí mismo? Recuerden que cada elemento de una multiplicación se llama factor, ¿no? Esta multiplicación tiene dos factores, que son iguales, así como acá, cuando yo elevo al cuadrado, multiplico dos factores iguales. X más A es el factor que se repite y se multiplica por sí mismo. ¿De qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar el primer término del primer factor por los dos términos del segundo factor y después el segundo término del primer factor por los dos términos del segundo factor. Empezamos. Entonces yo hago x multiplicado por x. Acá está, x multiplicado por x. Como todo es suma, acá pongo suma y listo. X multiplicado por a. X multiplicado por a. ¿Sí? Ya multiplicamos el primer término del primer factor por todos los términos del segundo. Ahora, el segundo término por todos los términos del segundo factor. A multiplicado por x, a multiplicado por x. A multiplicado por a multiplicado por a. Listo. Terminamos de aplicar la propiedad distributiva. Ahora vamos a prestar atención a los dos términos que quedaron en el medio, que en realidad son el mismo término. ¿Por qué? Porque AX es lo mismo que X por A. El orden de los factores no altera el producto. Si yo tengo 2 multiplicado por 3, me da 6. Me da lo mismo que hacer 3 multiplicado por 2, que también es 6. La convención dice que cuando tenemos términos con letras, lo vamos a escribir en orden alfabético. Por lo tanto, este término es AX. ¿Y cuántas veces tengo AX? Una vez, dos veces. O sea, un AX más una X son 2 AX y me queda este término de acá como resultado. X por X, X al cuadrado, A multiplicado por A elevado al cuadrado. Entonces, fíjense una cosa. Teníamos un binomio elevado al cuadrado, nos queda un trinomio cuadrado perfecto. Esta expresión que resulta del desarrollo del cuadrado del binomio se llama trinomio cuadrado perfecto. Y si yo llamo primer término a la x del binomio y segundo término a la a del binomio, podemos decir que el cuadrado del binomio es igual al primer término elevado al cuadrado más dos veces el primer término multiplicado por el segundo término más el segundo término elevado al cuadrado. Entonces fíjense que aparecen los dos términos elevados al cuadrado y los dos términos elevados a la 1 en el término central del trinomio cuadrado. Esa es la estructura que queda algebraica genérica cuando tenemos el cuadrado del binomio. Entonces, vamos a ver qué pasa en un ejemplo, por ejemplo, x más 3 elevado al cuadrado. Fíjense que las estructuras son exactamente las mismas. Escribo el binomio dos veces para multiplicar, aplicamos la propiedad distributiva y acá, fíjense, quiero hacer hincapié otra vez los términos centrales. Tengo
3x, en este caso que tengo un número y una x, primero va el número y después las letras. O sea que tengo 2 veces 3x acá, 2 veces 3x, que se escribe 2 por 3x. Y acá el 3 al cuadrado, y fíjense que esta estructura es la misma que está acá arriba, ¿sí? Esta estructura es igual a esta estructura. Por último, acá hacemos las cuentitas que podemos hacer, porque acá tengo números y puedo hacer cuentas. En el ejemplo con letras no tengo números, por lo tanto no puedo hacer cuentas. Acá tengo un 2, pero no tengo otro número para hacer alguna cuenta, así que queda escrito así. Acá queda x cuadrado, acá me queda 2 por 3, 6x, acá me queda 3 al cuadrado, 9. Entonces, este trinomio cuadrado perfecto queda x cuadrado más 6x más 9, que le corresponde al binomio x más 3 a la 2. Dicho esto, digamos, en muchas ocasiones ustedes van a tener que desarrollar este binomio, en otras ocasiones van a tener que, a partir del trinomio cuadrado perfecto, escribir el binomio, y otras veces van a tener que hacer lo que se denomina completar el cuadrado. Voy a subir un poquito más para que vean que esta expresión x cuadrado más 6x se parece mucho a esta. Le falta ¿qué? El término 9, ¿no? La suma de 9. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le agrego la suma de 9 a esta expresión, voy a obtener este trinomio cuadrado perfecto, que a su vez corresponde a este cuadrado de binomio. ¿De cómo me doy cuenta yo? Acá está todo escrito, pero ¿cómo me doy cuenta que esto es un trinomio cuadrado perfecto incompleto? En este caso, fíjense, tengo la x elevado al cuadrado y acá tengo la x elevado a la 1, entonces es como esto, ¿no? Muy parecido a esto. Bueno, en este caso es igual, pero si me voy a la expresión, tengo la x al cuadrado y tengo la x a la 1. Después, ¿qué quiere decir? Que la expresión 6x tiene que ver con la expresión 2ax, o sea que 6 tiene que ser igual a 2 multiplicado por a. ¿Qué vamos a hacer para identificar el valor de a? Vamos a igualar el término central 2ax a nuestro término central. O sea, nos tenemos que dar cuenta que esto corresponde al término central por lo que vimos antes. Si acá la x está elevado al cuadrado y acá la x está elevado a la 1, entonces este tiene que ser el término central. Entonces, si 2ax es igual a 6x, ¿qué hacemos? Despejamos a, que es lo que queremos averiguar, que sería el segundo término del binomio, ¿sí? Bien. Entonces, igualamos y despejamos a. Si 2x está multiplicando a, dividimos por 2x de los dos lados, ¿sí? Aplico la propiedad uniforme de las igualdades para resolver ecuaciones. Fíjense, 2 y 2 se simplifican, x con x se simplifica. Puedo verlo como que 2 dividido 2 es 1, x dividido x es 1, por lo tanto me queda acá lo mismo. X dividido x da 1, 6 dividido 2 da 3, y acá tengo el valor de a. Entonces, en el trinomio, ¿cómo aparece a? Elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Agrego a elevado al cuadrado, que en este caso es 3. Lo que pasa, yo quiero escribir la misma expresión, x cuadrado más 6x, con el agregado del 3 al cuadrado para completar el trinomio, pero tengo que agregarle lo mismo restando. ¿Para qué? Para que eso me dé 0. Si yo, en definitiva, agrego una suma de 0, porque más 9 menos 9 me va a quedar más 0, no estoy modificando la expresión anterior, la original. X cuadrado más 6x más 0
me va a dar x cuadrado más 6x, porque sumar 0 no me modifica nada. Entonces tengo que tener el cuidado de que cuando completo el trinomio cuadrado perfecto, agregar restando lo que agregué sumando. De esa manera no modifico la expresión. Entonces ahora sí puedo escribir el primer término, que es x, más, porque acá tengo suma, el segundo término, que es a, todo eso elevado al cuadrado, menos lo que agregué restando para compensar. De esa manera, lo que hacemos es lo que se denomina completar el cuadrado. Muy bien. Ahí tenemos la hojita completa. Vamos a ver ahora qué pasa cuando tenemos resta. Si tengo resta, tengo un problema para multiplicar. O sea, al desarrollar el binomio, ¿qué hacemos? Escribimos 2 veces el binomio, multiplicamos. Pero, ¿qué pasa? Antes de ver todo esto que está acá, vamos a revisar esto. Acá tengo un ejemplo. Por ejemplo, si a valida 2, tengo x menos 2 por x menos 2. Entonces, cuando aplico la propiedad distributiva, me queda x multiplicado por x, que está acá, no hay ningún problema. Pero ahora yo tengo la x sumando y el 2 está restando. Entonces, ¿todos qué hacen? En general, ¿qué se dice? Más por menos, menos. Y eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque esto está sumando. Yo puedo poner más de suma. Y este menos es una resta. Entonces, cuando llego más por menos, estaría diciendo, en este caso, de esa manera, suma por resta. Me da resta. Y eso no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque la regla de los signos no se aplica a las operaciones, se aplica a los números. Yo podría decir, por ejemplo, 2 por menos 3, podría decir más por menos, menos. Acá sí, porque estoy utilizando la regla de los signos para evaluar el signo del resultado de una multiplicación de números. Entonces evalúo el signo con los signos de los números. Y después multiplico los módulos. 2 por 3, 6. El resultado es menos 6. Número negativo. Pero estoy trabajando solo con números. Acá estoy diciendo más por menos con operaciones. Y eso no tiene ningún sentido. Después hacen, bueno, x por 2. Acá lo mismo. Resta multiplicado por suma, dicen resta. Eso no tiene sentido, no existe conceptualmente. Y al final dicen menos por menos más. Y acá están multiplicando dos números positivos. Entonces menos sentido tiene todavía. Resta multiplicado por resta me da suma. Eso no tiene absolutamente ningún sentido y no existe en matemáticas. Entonces, conceptualmente esto está mal. ¿Sí? Y lo aprenden como una regla y por ahí el resultado es equivalente a lo que tiene que dar, pero conceptualmente está mal. Y eso después trae muchos problemas. Es una de las razones por las cuales a muchísima gente les cuesta avanzar en matemáticas después. Entonces, ¿cómo se tiene que resolver esto? Lo que tenemos que hacer es transformar las restas en sus sumas equivalentes. ¿Y cómo se hace eso? En el caso que tengo acá números, donde dice resta escribo suma, y el número que está restando lo cambio por el número opuesto. El opuesto de 2 en este caso es menos 2. Entonces la expresión x menos 2 me va a quedar x más menos 2. Bien, entonces ¿qué pasa cuando multiplico? Como todo es suma, todo está sumando, entre los términos que van resultando de hacer las multiplicaciones parciales, simplemente escribo suma. Entonces ahí yo no tengo ningún problema conceptual. Eso siempre va a estar bien. No tengo que inventar ninguna regla o ningún parche. Y menos confundir cosas, porque si yo acá digo menos por menos
más, y lo estoy aplicando como si estuviera multiplicando números. Y en realidad, cuando digo menos, me estoy refiriendo a este signo que es resta. Cuando digo más, no me estoy refiriendo al signo del resultado del número que salió de la multiplicación, sino a la operación suma. Entonces, estoy hablando de cosas diferentes, ¿sí? Y encima eso lo hago cuando multiplico dos positivos. Por lo tanto, conceptualmente es un desastre eso. En el canal hay videos sobre números enteros. El que quiera profundizar un poquito puede ir para, digamos, entender más en profundidad esta cuestión de la que les estoy hablando. Entonces acá, x multiplicado por x, está acá, x multiplicado por menos 2, y en el medio pongo suma, porque esto es suma, está acá, menos 2 multiplicado por x, y menos 2 multiplicado por menos 2. Y en el medio siempre sumas. Entonces fíjense en acá, menos por menos ahora sí es más. ¿Por qué? Porque estoy evaluando los signos de dos números negativos. Y esto me da, entonces acá me queda x al cuadrado, acá me queda 2 veces menos 2x, ¿sí? Menos 2x más menos 2x, 2 veces menos 2x, más 4. Bien. Aclarado esto, volvemos arriba. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? En este caso no tengo la resta de un número. Por lo tanto, ¿cómo obtengo el opuesto de A? Bueno, una forma es pensarlo así. Menos 1 por A. Eso me da el opuesto de A. ¿Por qué? Acá. Menos 1 multiplicado por A me va a dar el opuesto de A. Fíjense que acá no tengo paréntesis. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que cuando escribo un número negativo es conveniente siempre escribir el número negativo entre paréntesis. ¿Por qué? Porque cuando no tengo paréntesis se lee como el opuesto de. ¿Sí? Entonces acá leo el opuesto de A. Esto quiere decir el opuesto de A. ¿Quién es el opuesto de A? Menos 1 por A. Fíjense que A representa cualquier número. No sé qué número es. Pero a cualquier número que yo multiplique por menos 1, me va a devolver el opuesto. Si tengo menos 2 por menos 1, me da 2, que es el opuesto de menos 2. Si tengo menos 3 por menos 1, me devuelve 3, que es el opuesto de menos 3. Incluso con el 0, el opuesto de 0 es 0. Si multiplico 0 por menos 1, me da 0, o sea, el opuesto de 0. Entonces, ¿cómo puedo escribir el opuesto de A? Lo puedo escribir como menos 1 por A. Es decir, cambiamos la resta por operación suma, o sea, por la operación opuesta, y el número que está restando también por su número opuesto. De esa manera escribo una suma equivalente a esta resta y mi multiplicación de binomios me va a quedar con sumas, por lo que no voy a tener problemas con los signos ni problemas conceptuales. Entonces, bueno, hacemos x por menos 1 por a, x por menos 1 por a, siempre más, siempre escribo más, fíjense, más, ¿sí? Después me queda menos 1 por a por x, menos 1 por a por x, menos 1 por a por menos 1 por a, menos 1 por a por menos 1 por a. Vuelvo a ver los dos términos centrales, fíjense, 2 veces, esto tendría que ser 2 veces menos 1 por a, ¿no? Por x. Menos 1 por a por x, menos 1 por a por x aparece 2 veces. Y acá yo lo escribí ya con esta cuentita resuelta. Como son números, yo lo puedo hacer. 2 por menos 1, más por menos menos, 2 por 1, 2, me queda menos 2, a por x. Este menos 1 al cuadrado sale de menos 1 por menos 1 y este a cuadrado de a por a, ¿sí?
Menos 1 al cuadrado es 1. Multiplicado por a cuadrado queda solo a cuadrado. Entonces fíjense que me queda el trinomio cuadrado perfecto escrito de esta manera. Pero en los libros aparece de esta forma. ¿Sí? O sea, para pasar de acá a acá es sencillo. Hacemos lo mismo que hicimos cuando convertimos estas restas en suma, en sus sumas equivalentes. Puedo hacer lo inverso también. Cambiar suma por resta y el menos 2 por el opuesto, que es 2. Y son expresiones equivalentes. A mi criterio esto se tendría que escribir así, porque estamos utilizando números negativos. Pero bueno, en los libros aparece así que vamos a trabajarlo con esta expresión también. Se puede trabajar después con cualquiera de las dos expresiones y lo vamos a hacer según nos convenga. ¿Sí? Para completar el cuadrado, por ahí nos conviene utilizar la que aparece en los libros. ¿Por qué? Porque se resuelve exactamente igual que cuando hay suma. Esto está de más acá. Solo que tengo que tener en cuenta que acá hay resta. Esto es lo mismo que tenemos para cuando hay sumas. La única diferencia es que es resta. O sea que al final, cuando armemos el binomio, en vez de escribir suma, vamos a escribir resta, porque a diferencia del caso anterior, el término que identificamos como el término central estaba sumando. Como acá está restando, en el binomio, ven, fíjense acá, ¿sí? Vamos a escribir resta. Bueno.